Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a tener esta pequeña grabación porque desgraciadamente la grabación de la sesión del 1 de abril, yo que no tengo tanta experiencia en la tecnología, no la grabé. Pero para que no se queden ustedes con esa necesidad de recordar lo que tratamos en esta reunión, porque fue la reunión después de la conferencia del doctor Carballo y además es la primera reunión que tenemos basada en la, el desarrollo del segundo módulo, que es, como les había dicho, la columna vertebral y es el módulo de diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, vamos a iniciar con esta presentación. ¿De acuerdo? El contenido está integrado por los temas que acompañan a los resultados de aprendizaje, pero esta versión, que es incompleta porque es nada más la sesión que pasamos, va a estar desarrollada por estos dos temas nada más, ¿no? Trabajamos hasta lo que es la detección de necesidad. No nos tenemos que preocupar por nada más, ¿de acuerdo? Como les decíamos en el primer módulo, tenemos aquí algo que es trascendental en esta metodología. Siempre que iniciamos, estamos mostrándole a las personas que participan con nosotros cuáles son los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a estos resultados que ustedes deben lograr. Esto es una cosa fundamental porque implica que las personas pueden de antemano saber cuál es el resultado que se espera de ellas. Y evidentemente, cuando uno tiene claridad en el resultado que se espera de nosotros, pues tenemos mucho más oportunidad de lograrlo. Esto es uno de los cambios grandes de la metodología. En primer lugar, no es un desarrollo por objetivos. A mí no me interesa lograr un objetivo. Me interesa lograr que ustedes, perdón por la redundancia, logren resultados y que esos resultados sean de aprendizaje y que puedan ser aplicados. Ahí es el quid del asunto, que puedan ser aplicados. Entonces, en este módulo vamos a tener estos tres resultados de aprendizaje. El primero, identificar necesidades de desarrollo. El segundo, diseñar el programa. Y el tercero, analizar cuáles son las funciones y responsabilidades del profesional que aplica proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué decimos del profesional? Porque puede ser un tutor, un maestro, un docente, un facilitador, un compañero, o puede ser uno mismo que está cumpliendo la función. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso vamos a ir paso a paso. Es la columna, perdón, es la columna vertebral de todo el diplomado. Por lo tanto, no nos apuremos. Ahora solo vamos a preocuparnos de este resultado de aprendizaje. Lo estoy marcando completo, pero en realidad vamos a llegar hasta el segundo criterio de evaluación. ¿Ok? Vamos a describir el contexto, explicar las diferentes acciones para detectar necesidades y nada más, porque todavía no vamos a seleccionar estándares, vamos a llegar solamente hasta el criterio 1.2. Sigamos entonces. ¿Cómo vamos a identificar necesidades de formación y desarrollo de competencias? Antes de llegar a ese proceso, les he puesto acá una pequeña lámina que habla de la formación y el trabajo. ¿Por qué se las puse? Porque para algunos de ustedes ha generado esta relación o esta forma de nosotros explicar, ha generado una pequeña inquietud de pensar que nosotros estamos trabajando o que se ha desarrollado en el mundo nuevamente una formación o una pedagogía productivista, es decir, que solamente favorezca a las empresas que tengan gente calificada para que hagan lo que ellos quieren. No, no es eso. Estamos hablando del trabajo como un concepto mucho más amplio. Ustedes
a lo que se refería en realidad es el empleo. El empleo, aquí está la definición, no se las voy a leer, pero el empleo en realidad es el trabajo remunerado. Y aquí les he puesto yo la versión de el tesauro de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ellos claramente dicen, pues el trabajo o sea, perdón, el empleo es la definición de trabajo como este, efectuado por un salario, es decir, el trabajo remunerado, donde hay un contrato, hay propinas, pues hay un salario, por supuesto, establecido, a veces hay condiciones de seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo independiente tiene un salario, pero no necesariamente tiene un seguro, ¿verdad? Hay trabajo por honorarios, que se llama trabajo por honorarios, pero en realidad es un empleo que no está dentro de un sistema de seguro social, ¿no? O de seguro para los beneficios laborales existentes en el país, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de relación formación-trabajo, hablamos del trabajo de un punto de vista de una categoría antropológica, sociológica, en donde pues es este proceso de interacción que existe entre los hombres, hablando de hombres como genéricamente, hombres, mujeres, todos los géneros que puedan existir, ¿eh? No, para mí, cada vez que digo los hombres, quiere decir las personas, pues, todas las personas, ¿no? Están incluidas. Entonces, hablando de eso, las personas interactuamos entre nosotras, generamos creamos cosas, etcétera, pero interactuamos entre sociedad, que también nos implica generar cosas, interactuamos entre nosotros, la sociedad y la naturaleza, y eso significa también crear cosas. Transformamos con eso que creamos, ideas, cosas, procesos, etcétera, transformamos a la naturaleza, transformamos a la sociedad y nos transformamos nosotros mismos. En ese sentido, cuando hablamos de formación, nosotros aprendemos cosas y vamos a trabajar. Cuando estamos trabajando, nos damos cuenta que tenemos que aprender más cosas. Si yo soy pintor, estoy trabajando, tengo el don, pero pues necesito también aprender a manejar todos los tipos de colores y los que son de agua, y los que son de aceite, y los acrílicos, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya estoy haciendo eso, que puede ser remunerado o no, me doy cuenta que tengo que aprender nuevas cosas y por lo tanto me voy de nuevo a la formación, aprendo esas nuevas cosas y nuevamente me voy al trabajo. Es una espiral, es en dinámicas, es en movimiento. Este concepto, este que les estoy aquí subrayando, es el que nosotros trabajamos cuando hablamos de relación formación-trabajo. Claro, dentro del trabajo puede haber empleo, pero no necesariamente. Las competencias no solo sirven para el empleo, sirven para esta interacción de relación que nos transforma. Bueno, entonces veremos que yo les había puesto acá justamente para ejemplificar esta relación formación-trabajo, les había puesto acá esta lámina que ya la habíamos trabajado sobre las responsabilidades y las funciones del formador, las funciones del aprendiz, ¿no? Pero les había puesto esto porque tenemos acá un formador que va a enseñar, pero en el proceso en que está enseñando, él va a caminar a convertirse en aprendiz y el aprendiz va a caminar a convertirse en facilitador, en formador. Y esa es la interacción que existe entre nosotros. Nosotros hacemos eso. Eh, perdón, Alicia, yo, el doctor Calixto, el doctor Martínez, estamos trabajando con ustedes, intervenimos, estamos aplicándoles cosas, entre los cuatro colaboramos para construir los materiales, para poner ejemplos, etcétera. Y les explicamos, pero ustedes
nos explican a nosotros también y vamos aprendiendo. Ustedes se transforman, se mueven en esta línea y nos dicen, no, Rosy, mira, la vía aérea se trata de tal cosa, el periscopio es esto, no, mira, el catéter puede aplicarse de esta manera, no, en el hospital existe el carro rojo que consiste en esto y esto, hay protocolos, bla, 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 ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos aprendido. Nos reíamos el otro día con una amiga mía porque me dice, no, pero tú con los médicos has aprendido mucho. Le digo, claro, pues yo antes pensaba que las vías aéreas estaban en el aeropuerto y ahora ya me doy cuenta que son la nariz. Empiezan por ahí, ¿no? Riéndonos pues de cómo nosotros somos muy ignorantes frente a otras disciplinas muchas veces, aunque esas disciplinas, las utilicemos en nuestra realidad. Así que ya tengo claro que cuando hablo de vías aéreas no me tengo que ir al aeropuerto, gracias a ustedes. ¿Eh? Así que aprendemos, sí, por supuesto que todos vamos aprendiendo juntos. Y esto es una acción dinámica que va en una situación de espiral, siempre moviéndose hacia un lado y hacia el otro. Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar a hablar ya muy concretamente de cómo diseñamos el programa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para el desarrollo de competencias? Para el desarrollo de competencias, nosotros decimos, no, vamos a hacer un programa, porque finalmente las competencias se desarrollan a través del aprendizaje. No, no es algo así como un don que uno tenga, no, es algo que uno va aprendiendo, va desarrollando, son capacidades, ¿no? Y las capacidades, por supuesto, se desarrollan. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer primero que nada? Tenemos que clarificar cuáles son las funciones que desempeñan las personas en los campos de aplicación en que se insertan. Aquí, por favor, pensemos que nosotros, cuando estamos estudiando cualquier disciplina, eh, no estudiamos per se, estudiamos para insertarnos en la vida social, en la vida económica y, por supuesto, en el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros nos insertamos al trabajo, nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que necesitamos aprender para poder trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a analizar esto. Tenemos que clarificar este punto, ¿no? Yo para poder trabajar y desempeñarme como médico, no solo me tengo que saber cuál es la anatomía o la fisiología, tengo que saber también el contexto, la cultura, cómo me comunico con la gente, etcétera. Pero fundamentalmente también tengo que saber qué es lo que tiene que hacer la persona. ¿Qué tiene que hacer? Esa es una pregunta básica que muchas veces a todos no nos es fácil describir lo que tenemos que hacer. En una oportunidad, haciendo este proceso, nosotros, había un contador público que estaba trabajando con nosotros en un proceso similar y cuando salimos al receso, yo en ese tiempo fumaba y me fui así como para el lado a fumarme un cigarro y él me siguió y me dijo, Rosy, qué difícil pregunta nos hiciste. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? No sabes, yo estuve más de media hora pensando qué hago realmente. Y mira que hace 20 años que trabajo en esto. Y me di cuenta de la dificultad que tengo para describirlo. Solo porque me pusiste una regla. Empiece su frase con un verbo. Y no puedo, o sea, me cuesta muchísimo. Es muy difícil describir el trabajo. Y bueno, nos sentamos juntos y empezamos a hacerlo, ¿no? Pero antes de eso, quisiera yo que viéramos que cuando uno tiene que hacer algo, para hacer eso, tiene que aprender. Por eso es que detectamos las necesidades. Si yo quiero que la persona haga algo, tengo que tener claridad en qué necesita aprender para hacerlo y para lograr esos resultados. Esas son las necesidades de enseñanza-aprendizaje, lo que necesita aprender para hacer. ¿Ok? Si yo quiero que él entube a una persona, ¿qué tiene que aprender para entubar?
Si yo quiero que dirija él posteriormente el quirófano, ¿qué tiene que aprender una persona para dirigir un quirófano? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas funciones cumple para poder dirigir un quirófano? ¿No? Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos que descubrir a partir de la detección de necesidades, ¿no? Si nosotros detectamos las necesidades de competencia y de formación, por lo tanto, si detectamos la competencia, que es lo que ella tiene que hacer, vamos a saber qué tiene que aprender. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hacemos esto, un diseño de programas me refiero, hay muchas personas que están interesados en el resultado de la aplicación de ese programa. Al sector financiero le interesa cómo se forman los médicos, porque ellos después van a trabajar y pues van a necesitar recursos. Hay políticas públicas de medicina. Si yo trabajo en un sector privado, también hay políticas en relación a cómo ejerce su trabajo el médico y qué gastos implica para la organización. La sociedad quiere un sistema de salud que le garantice calidad, ¿no? Los pacientes, por supuesto, al igual que la sociedad, quieren que alguien les garantice la calidad en el servicio, porque lo que ellos quieren es que los médicos, en lo posible, le salven la vida o le ayuden a mantener un estado de salud propicio para vivir con cierto grado de calidad, ¿verdad? El gobierno pues, es responsable del sector salud en términos de su compromiso con la sociedad, por lo tanto, también le interesan los programas, a los formadores, a los trabajadores sindicales, les interesa, obviamente, así como al formador le interesa qué va a impartir y de qué se trata esto, al trabajador le interesa que a sus agremiados se les dé por supuesto, un desarrollo educativo permanente, con educación continua, con capacitación in-house, etcétera, etcétera, para desarrollar siempre capacidades y actualizar capacidades que ya están desarrolladas, ¿no? Y al sector privado le interesa o porque tiene negocios en el servicio de salud, o porque tiene pacientes en el servicio de salud, o porque quiere invertir, bueno, en fin, a todas estas partes interesadas y me incluyo, nos interesa, ¿no? Que haya una buena detección de necesidades para que la formación pueda realmente tener un resultado positivo para todas las partes interesadas, incluyámonos nosotros y nuestras familias, ¿no? Como decía un compañero en la reunión de esta mañana, había tenido un accidente y había ido a varias consultas y se había dado cuenta con la frialdad que lo habían tratado los colegas, ¿no? Muchas veces sin siquiera mirarlos directamente a los ojos, ¿no? Estando siempre clavado en la computadora. ¿Ok? Bueno, eso ya lo seguiremos trabajando. Ahora estamos detectando necesidades. Quizás una de las necesidades que tengan sus alumnos es justamente el desarrollo de capacidades que les permitan una inteligencia emocional que pueda articularse con su profesionalismo técnico. ¿Ok? Pensemos en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones críticas comunes de todas estas perdón, especialidades? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Qué competencias comunes? Por eso les pregunto qué funciones tienen en común. ¿Cuáles son las funciones? Acuérdense que cuando una función se asigna a una persona, ahí se transforma en una competencia. Si yo soy un médico que ha puesto un consultorio privado y se asoció con otro compañero de otra especialidad, y vamos a empezar ahí a generar una pequeña clínica, tenemos varias funciones, ¿no? Entonces, una de las funciones es la recepcionista. Otra de las funciones, pues es que queremos que haya una
un servicio integral, ¿no? Entonces voy a tener pediatra, voy a tener para la familia es el servicio, entonces pediatra, un ginecólogo, un médico general, un geriatra, ¿no? Voy a tener así varias especialidades. Entonces, cuando yo quiero a la recepcionista, digo, bueno, la recepcionista va a tener que organizar los expedientes, pasarnos todos los expedientes a cada uno de acuerdo a nuestras citas, hacer las citas telefónicas, tomar los recados y llevarnos la agenda permanentemente. Y cada vez que van a venir todos los días al iniciar la jornada, que van a venir los pacientes, tiene que avisarme o dejarme las carpetas, si es que estamos usando todavía carpetas encima de mi escritorio, o mandarme la liga de dónde están mis archivos digitales almacenados y de cuáles son los pacientes que yo debo abrir los archivos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las funciones. Como se las voy a asignar a la secretaria, entonces digo, la secretaria tiene que tener la competencia de archivar, tiene que tener la competencia de manejar archivos digitales, tiene que tener la competencia de organización del trabajo. ¿Por qué? Porque son las funciones que le estoy pidiendo. ¿Ok? Así es como se va relacionando. Aquí, pues pensamos en el trabajo de los especialistas, atienden pacientes, lideran equipos de trabajo de acuerdo a su nivel y forman especialistas. Todas estas y otras, por supuesto, muchas más. 28, me parece que decía Aurelio el otro día, no sé cuántas existan en México. Sí, yo creo que son más de 28, me parece. Me quedé pensando, perdón. Comparten estas tres funciones críticas y por lo tanto requieren que estas competencias sean desarrolladas en sus trabajadores, en sus médicos a través de las residencias. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos paso a paso, un poco desglosando de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que hay que detectar necesidades de lo que las personas tienen que hacer y por lo tanto de lo que tienen que aprender para poder hacer esto que les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vámonos a la siguiente lámina. Este ejercicio lo hicimos. Aquí ustedes lo ven con cruces porque estuvimos analizando que todas estas funciones o competencias las aplican todas estas especialidades que yo generé en esta página. No son todas, por supuesto, hay muchas más, pero en conjunto recordarán que estuvimos analizando esto, ¿no? Todos aplican y analizan diagnósticos clínicos, evidentemente, y cuando son médicos adscritos y a veces no adscritos, tienen la obligación, si trabajan en ciertos hospitales que dan formación, de diseñar y también impartir, claro está, programas de formación, ¿no? Son todas las residencias que ustedes apoyan. Hasta aquí vamos analizando y dándonos cuenta un poquito, explicando un poquito más, acercándonos un poquito más a lo que es la formación. Es decir, aquí nos interesa a nosotros identificar, por eso aplicamos un diagnóstico o varios instrumentos de diagnóstico para obtener la información de qué capacidades de estas y muchas más realmente sus residentes tienen que desarrollar, ¿no? Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué tienen que desarrollar? Por ejemplo, cuando hablábamos de la medicina paliativa, vemos que ustedes, una de las competencias sustantivas que deben desarrollar es la comunicación con el paciente y con sus tutores y con su familia. La comunicación. Comunicar ideas complejas, podríamos decir, ¿no? Comunicar ideas de información compleja podría ser una de las funciones.
¿ok? Estoy pensando en voz alta para no decir que vamos a comunicar ideas difíciles. No se trata de lo difícil, se trata de la complejidad que tiene comunicar cosas que van a afectar emocionalmente, económicamente, familiarmente quizás, es decir, que tiene muchos ámbitos y muchas dimensiones. El fallecimiento de un familiar, detectar un cáncer, la amputación de un miembro o un órgano, etcétera, ¿no? Que son gestiones de servicio médico bastante de alto grado, de alta dificultad, pues de grado de dificultad. ¿Ok? Bueno, pero esto lo hicimos para darnos cuenta que tantas cosas nosotros compartimos, ¿no? El hecho de que seamos especialistas no nos separa, al contrario, nos articula y hay muchos espacios donde ustedes trabajan de manera articulada. Ayer en la mañana el doctor Carballo decía que nosotros no tenemos que pensar solamente en el médico, sino en el equipo médico, en el equipo médico, porque son varios los espacios en donde ustedes están trabajando en equipo e incluso en ese equipo participan personas que ni siquiera ustedes están viendo directamente, como por ejemplo la persona que surte los medicamentos que ustedes utilizan. Pueden ser todos los fármacos de la anestesiología o pueden ser los medicamentos del carrito rojo o pueden ser los medicamentos que ustedes les recetan a los médicos en su estadía hospitalaria y bueno, eso hay alguien que se preocupa de surtirlo y por esa razón es su proveedor y por esa razón, aunque ustedes no lo vean, es su integrante, es uno de los integrantes de su equipo. ¿De acuerdo? Los equipos de trabajo no necesariamente están físicamente juntos, permanentemente, ¿ok? Bueno, aquí les explicaba yo el otro día que esta lámina en realidad es para comentarles que cuáles son, nosotros sin mucho conocimiento, veíamos, me quedo pensando, eh, me quedo pensando que para nosotros es muy importante articular la gestión, que podría ser la parte organizacional, social, humanística, con el aspecto absolutamente de las ciencias exactas, del saber científico que tiene la disciplina, ¿no? Y queremos articular estos aspectos de gestión con los aspectos científicos. ¿Cómo es que vamos articulando eso, no? Y para ello, un primer paso es que los residentes requieren aprender gestión, esta gestión de la institución hospitalaria. ¿Qué significa la gobernanza? Es decir, cómo nos organizamos, cómo son las estructuras ocupacionales, quién tiene qué responsabilidades, etcétera, etcétera. Cómo aplicamos normas internacionales, cómo orientamos esta gestión hospitalaria a partir de procesos y sistemas organizacionales, cómo articulamos sistemas organizacionales con sistemas científicos. Sin embargo, son sistemas, entradas y salidas, de todas maneras. Son diferentes resultados, pero son sistemas que se articulan entre sí. Por lo tanto, vamos viendo qué requiere de eso el residente 1. Nosotros pensamos que necesitaban aprender gestión de la institución hospitalaria, la aplicación y manejo de normas internacionales que orientan esta gestión hospitalaria, ¿no? Pueden ser normas ISO, pueden ser FQM, pueden ser Joint Commission, es decir, pueden ser varias normas internacionales. Y por supuesto, algunas de la Organización Mundial de la Salud y las nacionales, ¿no? Las no mexicanas, y todo lo que implica los sistemas de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad, ¿no? El residente 2 ya sabe esto, ¿qué más? Que tiene que saberlo más a profundidad a lo mejor.
Cuando hablaban ayer de todo lo que significa esta formación humanística, cómo nosotros rechazamos ciertas cosas cuando no comprendemos por qué los otros quieren que nosotros estudiemos A, B o C. Entonces, hablábamos con Alicia la otra vez y frente a ustedes ayer, que nosotros no entendíamos, como nosotros venimos de carreras humanísticas, no entendíamos para qué nos dan estadística, por ejemplo, o matemáticas, ¿no? Bueno, matemáticas es más coherente, pero estadística, sobre todo una estadística, entonces, que teníamos que aprender fórmulas y que nadie nos explicaba para qué servía. No, no era una formación aplicada. Lo mismo le pasa a ustedes con esta parte de formación humanística, ¿no? En bioética y todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque no hay una formación que nos permita relacionar eso con la aplicación. Nadie nos enseña eso. Entonces, eso es algo que tenemos que integrar con los residentes. Y por eso nos hacemos la pregunta, ¿el residente uno qué necesita? Necesita solo gestión de institución hospitalaria y normas internacionales, que yo se la puse aquí de ejemplo. El residente 2, ¿qué necesita? ¿Hay alguna complejidad mayor que en la del uno? ¿O es esto mismo con mayor complejidad? Ustedes que saben, hay que enseñarle a aplicar estándares en su gestión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué más debería saber? El residente 3, ¿qué complejidad identifica en un nivel de residencia a otro? ¿Eleva la complejidad? ¿Qué hacen? Sé que algunos de los residentes 3 y residentes 4, en los casos que existe, de sus especialidades, se hacen cargo de la formación de los más pequeños, es decir, pequeños en grado, pues, ¿no? Y entonces nos preguntamos qué complejidad identifica este salto de aquí para acá. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Y qué competencias diferentes van demandando en cada nivel? ¿No? Aquí me dice gestión institucional. Aquí a lo mejor inteligencia emocional. Aquí la articulación de ambas. No lo sé. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar con la detección de necesidades. Bueno, continuemos entonces. Este ejercicio es un poco lo que estábamos viendo con anterioridad, la lámina anterior, pero sí me gustaría que ustedes lo tomaran en cuenta y lo hicieran. ¿Qué competencia va demandando el siguiente nivel de residencia? No temas, competencias, ¿qué funciones? Por ejemplo, el residente 3 tiene que enseñar al residente 2. Ahí hay una competencia, tiene que desarrollar competencias de formador. Hay varias competencias. El formador tiene que tener muchas competencias. No es que cada puesto tenga una sola competencia, no. Cada ocupación tiene varias competencias que cumplir. No es simplemente, bueno, tú eres médico, tú atiendes pacientes, ahí está la competencia y ya. No, son varias, ¿ok? Hasta incluyendo la de enseñar programas, por supuesto. Bueno, hagan este ejercicio, por favor. Ahora, cuando nosotros identificamos necesidades para la planeación de la formación, lo que estamos identificando es quién hace que necesita la formación, qué hace esa persona, qué cuando veo cuáles son las funciones, tengo que ver qué debilidades tiene, dónde en situación de trabajo, en situación de descanso, en la casa, ¿cómo se llama? En la movilización, dónde que se identifican estas cosas. No me digan, ay, obvio en el trabajo. No, acuérdense que hay competencias que se van coordinando, compartiendo, perdón, compartiendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué vas a identificar eso? ¿Para qué le sirve a la persona? ¿Por qué identifico? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque necesito identificar las necesidades para que el programa de estudio que yo desarrolle tenga pertinencia y calidad. Es para eso que lo hago. Quiero que mis programas sirvan para desarrollar capacidades y competencias. Entonces, por eso me pregunto cuándo, cómo, con qué cosa en concreto, con quiénes voy a trabajar.
y por qué tengo que hacer esto realmente, ¿ok? Entonces lleguemos a la parte donde todo lo que hemos hablado es para ver que nosotros tenemos que hacer diagnósticos de diferentes tipos, pero diagnósticos al fin. Entonces, vamos a ver que hay varias maneras de hacerlo. Tenemos una evaluación diagnóstica que nos apoyó, identificamos algunas expectativas de ustedes y después hacemos dudas, preguntas, las experiencias propias del aprendiz, etcétera, etcétera. Y estas cosas se van retroalimentando, ¿no? Y entonces a veces podemos decir, me di cuenta tal cosa cuando estamos en una explicación. Ah, me di cuenta. O puedo decir, mira, ante esa situación, yo me pregunto, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, esto permite identificar cambios, ¿no? Identificar cambios en el programa para facilitar el aprendizaje, promover la reflexión entre y con los participantes y que el aprendiz pueda evaluar su avance. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vamos a hacer con estas cosas, pero aquí ya tenemos la primera acción cualitativa. ¿Qué aprendí? ¿Qué me sorprendió? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi trabajo? Y hay una siguiente pregunta que dice, ¿por qué no puedo aplicar en mi trabajo? ¿No? O sea, ¿qué me detiene? ¿Cuáles son los elementos? ¿Ok? A veces son problemas organizacionales, a veces son problemas de autoridad, a veces es que la institución es absolutamente vertical y por lo tanto la autoridad es lo máximo, ¿no? Entonces todas esas preguntas nosotros nos tenemos que hacer. Pero por lo pronto aquí está una opción de detección de necesidades con un instrumento que lo que va a detectar son necesidades a partir de preguntas que generan lo cualitativo. ¿Ok? Muy bien. Vamos pues. Después podemos generar un proceso de reflexión con nuestros alumnos. ¿Por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿Cómo lo haces? ¿Con quiénes y dónde? ¿Cuáles son las limitantes de mi trabajo para yo poder lograr? ¿Y cuáles son las ventajas de aplicar, bla, 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 lo que tengo? Entonces, anotas en todo el proceso donde estás haciendo el diagnóstico de qué me di cuenta y qué me pregunto frente a eso que me di cuenta. Esto es una actualización que vi en uno de lo que ustedes me estaban conversando y por lo tanto se lo queremos compartir. ¿Ok? Bueno, aquí está el ejemplo de aplicar este instrumento de diagnóstico que es para ver qué aprendieron, qué les sorprendió, cómo se sintieron, qué de lo aprendido pueden aplicar y cuáles son las limitantes para aplicar lo aprendido en su trabajo. ¿No? Este es un solo formato. Ustedes lo pueden, perdón, lo voy a subir, creo que no lo subí al chat de Classroom, pero terminando la grabación se lo subo. Ustedes pueden aplicarlo con toda confianza sin ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a cómo pueden hacer su diagnóstico. Aquí tienen varias preguntas. Elijan qué, qué complicaciones podemos considerar en los procesos que estás trabajando en el quirófano o cuando tú estás definiendo los fármacos. ¿Qué conceptos te ayudan a organizar los datos o las experiencias que tú tienes cuando estás en sala? ¿No? ¿Cómo puede ser consistente o no este diagnóstico que estás aplicando al paciente? Eh, ¿Cómo debes cambiar debo cambiar mi punto de vista respecto a tu proceso? ¿O tú debes cambiar tu punto de vista de acuerdo a lo que se plantea en este estudio de caso? ¿No? Aquí podemos ir nosotros trabajando diversas preguntas para que nos ayuden a hacer estas entrevistas, estas observaciones, etcétera, que vamos a nosotros a realizar para crear nuestra detección de necesidades.
Estos estándares son el ejemplo que les estábamos poniendo, realizar procedimiento endoscópico para diagnóstico y actividades terapéuticas. Este estándar ya lo tenemos, se los vamos a compartir. A lo mejor ustedes no usan esta tecnología, pero nunca está de más ver estos procesos. Aquí el estándar tiene la función de decir, con esto vamos a trabajar. Pero por lo pronto, no se preocupen de los estándares, ese es un paso siguiente. Ahora nada más, así como chismecito para que nos entusiasmemos. Pero solo vamos a hacer las entrevistas, las encuestas, las preguntas, am, ah, aplicar estos diagnósticos cualitativos, etcétera. Lo que ustedes quieran. No necesariamente tenemos que aplicar todas, pueden aplicar una o dos. Traten de que sea el mayor número de sus residentes y por eso es importante que se pongan de acuerdo. Ojo con lo que les voy a decir. Pónganse de acuerdo para hacer este trabajo en los equipos, para que todos los miembros del equipo apliquen el mismo instrumento con sus residentes. Esto lo voy a anotar para explicárselos a todos a través de la hojita que les voy a dejar de cómo van a hacer el diagnóstico. Todos los integrantes del equipo aplican el mismo instrumento. ¿Por qué razón? Porque después vamos a analizar y van a analizar en grupo. Estas actividades las van a hacer en equipo. ¿Para qué? Para que así tengamos la oportunidad de ampliar nuestra visión y ver los diferentes espacios que ustedes tienen con los residentes, que a lo mejor son equipos que, personas que trabajan en diferentes hospitales, pero además que a lo mejor ustedes tienen distintas maneras de comunicarse con sus residentes. Esa es la razón por la cual, por favor, trabajen esto en equipo. ¿Ok? Les voy a dar la instrucción por escrito, pero quiero que esto quede claro. Muy bien, cuando nosotros detectamos necesidades, lo que encontramos son necesidades de aprendizaje, necesidades de recursos, necesidades de personas que integren nuestros equipos, cambios quizás en ambientes. Encontramos estilos diferentes de aprendizajes, problemas de relaciones personales, contextuales, diversas técnicas de aplicación. Entonces, no solo encontramos necesidades de aprendizaje, encontramos muchas otras. Por lo tanto, tenemos que sistematizarlas y tomar en cuenta cómo resolvemos esa situación. No todo lo vamos a resolver con aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les había mostrado el otro día lo que es el ejemplo de la doctora Romero, de Gisela, en donde ella aplicó encuestas, aplicó entrevistas directas, aplicó entrevistas grupales, hizo observación en situación de enseñanza e hizo observación en situación de trabajo. Y pudo organizar cuáles eran los diferentes tipos de necesidades, ¿no? Aquí las va organizando si son técnicas, si son de aprendizaje, si son de ambiente, qué sucede, ¿no? Y la fue organizando y fue ordenando cuáles eran las respuestas de sus residentes. Todas estas fueron sus respuestas. Una vez que hicimos esto, entonces, hacer esto, que es relacionar, identificar cuáles son las funciones que están detrás de esto que ustedes encontraron. Por ejemplo, dice aquí, en la entrevista directa, hubo gente que dijo que había necesidades técnicas, como por ejemplo, de supervisión clínica. Aquí la función, perdón, es la supervisión. Inmediatamente la relacionamos con un estándar que tiene una función que se llama supervisar el trabajo de otros. Pero acá dice que lo que ellos necesitan es
generar articulaciones de teoría y práctica. Por lo tanto, todas estas, aplicar lo aprendido en las ponencias en el quirófano, por ejemplo. Esto no están hablando de enseñanza directa, sino del método de enseñanza. Aquí lo que demandan es desarrollar la capacidad de comprensión. En esto demandan trabajar en equipo y resolver problemas. Entonces ya tenemos estas normas y así vamos a ir identificando cuáles son. En este caso, por ejemplo, dice manejo anestésico del paciente en quirófano. Aquí la función importante que requerimos, fortalecer es la función de administrar anestesia y eso es un estándar con el que ya contamos. Ese es el proceso que vamos haciendo. Después de esto nos vamos a poner a diseñar con esta información y con este proceso de sistematización. Es como vamos a enseñar, perdón, es como vamos a desarrollar nuestro programa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, este es el final del análisis, pero quería mostrárselos para que vieran que todo el proceso que van a hacer llega a esta etapa, ¿no? Y hay un formatito que yo también, ya existe, ustedes pueden usar el que nosotros les proporcionamos, pero también pueden ustedes generar el que ustedes consideren pertinente. A lo mejor estamos dejando fuera alguna categoría. Si ustedes tienen, porque todas estas son categorías. Si ustedes tienen una categoría que no está acá, la pueden generar y poner acá otra columna. Eso no tiene ningún problema. Al contrario, les agradecemos si identifican alguna otra categoría. Señores, muchas gracias por la atención que me prestaron. Espero que esto reemplace la pérdida de la mala grabación que hice, que en realidad no fue mala, fue nula. Entonces, espero que esto complemente un poquito esta actividad que me falló a mí por falta de conocimiento técnico, pero espero que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, que tengan muy buena semana.